Seguimos en Canaley y tomamos contacto ahora con Edgardo Bocardo. Él es asesor técnico financiero de la agrupación Nómades 23. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo está Liliana? Un Gracias por gusto. recibirnos y estar del otro lado. Bueno, la AFIP eliminó un requisito clave para alquilar. ¿Esto de qué forma también beneficia a los inquilinos? En realidad no podríamos decir un beneficio para los inquilinos. Ujú. Eh, la FIP hace la eliminación de un control, un ente recaudador hace la eliminación de un control sobre algo que no se cumplió nunca. Imagínense que el control tenía como finalidad llegar a contabilizar qué segmento del mercado realmente estaba afectado. Sí. Y si nosotros, o sea, definimos como un beneficio, lo único que estamos haciendo es fortalecer el relato por lo cual los inquilinos fueron afectados. Ujú. La FI, en este caso, el gobierno toma una decisión de liberar este control. Imagínense que nosotros cuando compramos un bien caro, compramos una casa, compramos un departamento, una oficina, compramos un auto, siempre pagamos por el valor que cuesta en el mercado. Valor-precio generalmente es un valor a nuevo, o valor usado, o valor antiguo, o en deterioro. El precio de los alquileres no tiene esa misma escala, ¿no? El precio de los alquileres, usted paga lo mismo por un ambiente de estrenar que por uno que está Claro. por derrumbar. Entonces, esos controles, contablemente, a la hora de pagar impuestos, a la hora de saber cuánto es lo que uno debería pagar, es la primera inyección que se le saca de verdadero a esto de manejar los precios. Por otro lado, los precios están manipulados a un sector que está administrando esto sobre la escasez, Ujú. ¿no? Acá no se hace como en otros países, acá se trafica con la escasez. Y ni siquiera podríamos hablar de que esto se hace a nivel de dueño, a nivel de propietario, inquilino, porque no existe esa realidad. Acá lo que se hace es una transacción entre grupos inmobiliarios interesados que tienen la cesión del poder que les dan algunos propietarios para ellos administrar sus bienes. El propietario ni siquiera está enterado cómo se maneja esto. Y muchas veces, siempre dije en otras entrevistas, el propietario no tiene un representante. Quien lo representa es el sector inmobiliario, que por ley es un intermediario y tiene la prohibición de representarlo. Pero de hecho lo hizo. Cuando se han entrevistado en muchas ocasiones a personas y representantes de uno de los sectores, el representante del propietario siempre fue el inmobiliario, siempre fue el sector inmobiliario el representante de los inmobiliarios. Entonces imagínense cómo la FIC puede beneficiar si el relato siempre fue: hay que pagar esto, no hay que controlar porque el pobre viejito tiene una propiedad de resguardo para completar su jubilación, cuando en realidad, si uno hace un censo de esto, vamos a definir que entre el 2 y el 3% de los que alquilan son esos pobres viejitos, pero el resto no. El resto son negocios inmobiliarios, son emporios, son monopolios, son grupos económicos interesados en haber sentado este relato y haber forzado la norma legal para que esto quede sin control. Edgardo, bueno, entonces esto prácticamente es un beneficio, como decís vos, para los grandes representantes, ¿no? El inquilino no se ve beneficiado de ninguna forma por esto. Empezando porque el inquilino no tiene un poder de negociación. Claro. Si estamos hablando de un libre mercado, de que hay uno en el medio que acerca a las partes para negociar, eso es inexistente. En la realidad eso no se da. Acá hay una imposición que se trabaja sobre la escasez y la desesperación. Entonces, imaginémonos esto ante la situación económica actual, ante el apremio que tenemos los inquilinos, o que tienen los inquilinos en general, para poder llegar a cubrir sus necesidades básicas. Claro. Hoy, ¿cuánto es lo que representa un alquiler? ¿No? ¿Cuánto es lo que representaba hace 10, 15 años de lo que eran los ingresos, tanto de los formales como los informales? Pero que a las finales, en su mayoría son inquilinos.
Entonces hay una disparidad y esa disparidad ha sido manipulada, ha sido llevada de a poco con presiones, con relatos, con medios de comunicación, con leyes, con ideología. Ujú, Ha sido llevado a este punto. ujú. Este punto de decir de que liberamos y hay más oferta, también es ficticio. Es una interpretación que se hace. Hay más oferta, pero ¿a qué precios? Hay más ofertas, pero sobre qué tipo de inmuebles, qué tipo de viviendas se ofertan. Entonces ahí es donde nunca se proyecta en dónde puede negociar, qué le puede beneficiar al inquilino. Hoy estamos en una situación donde la mayoría de las personas no está llegando a fin de mes y no es por un tema sueldo solamente, es un tema porque esto se ha venido acomodando de tal manera que acá el que puede pagar es el que tiene la posibilidad de habitar un lugar de alquiler, quien no, abajo el puente, a vivir con la Claro. familia. Y Edgardo, ¿cuáles son Ese, los puntos más que vos considerás más conflictivos de esta nueva disposición? en realidad se han sacado varios puntos principales, que uno era el tema del tiempo, Sí, otro el tipo de ajuste que se da. Otro de los factores era el tema cómo se garantizaba esto. Y por otro lado, el hecho de que se ponía como base fundamental el, la posibilidad el derecho a la vivienda. Si bien es cierto, esto no lo tiene manejado el Estado, pero se debería tomar medidas, como en otros países, en donde el Estado se hace cargo tipo viviendas, no viviendas sociales, pero sí inmobiliarias estatales. ujú, Hay ejemplos en otros países como el Estado llega a definir que más de dos o tres unidades habitacionales no entren al negocio siempre y cuando esté cubierto la problemática de vivienda. Y acá no lo hay. Hay lugares donde te dicen construir 17 para alquiler. Entonces, hay debilidades que se pudieron haber, con la ley anterior, se pudieron ir trabajando. Lo que pasa que no, en su aplicación fue una ficción porque la falla de esto no, es no haberla reglamentado desde su inicio. ujú. Cuando se dijo eh, sobre la inflación va a quedar liberado a un índice X, nunca se habló, por ejemplo, de cuál era el costo inicial del nuevo contrato. Claro. No se habló de la progresión que tenía que haber entre un inquilino que ya venía alquilando dos o tres periodos consecutivos, cuál iba a ser el siguiente. Simplemente se tiró un ajuste del 300-400%. Edgardo, ¿y qué opinas Entonces, de la vieja ley de alquileres, la que se eliminó? no, yo pienso que un poco, precisamente, o sea, un poco la debilidad que tuvo esta ley era en no haber sido reglamentada en cuál iba a ser el piso, de dónde iban a iniciarse los nuevos contratos. Claro. No se habló por ejemplo, de la renovación se confundía con una extensión, siempre se habló de un nuevo contrato y el nuevo contrato no tenía en cuenta el mes 24 como último pago y sobre eso se haga un ajuste, sino quedó liberada, quedó liberada. Yo Claro. recuerdo que había contratos entre 11.000 y 12.000 y que si supuestamente estos contratos en una progresión aritmética deberían seguir una línea inflacionaria, la inflación que se debió aplicar a los nuevos contratos en el momento de la nueva ley de alquiler fue el 66%, inclusive después que se congelaron por un año el tema de las indexaciones. Ujú. Pero no fue ese el valor directamente pasó al 350-400%. Claro. Y ahí es donde se fraccionó todo, porque cualquier índice posterior para ajuste estaba afectado por el valor inicial y esto se Ujú. hace impagable. Sí, no se dio a conocer la letra chica, digamos, ¿no? De lo que venía. No, y tampoco una reglamentación, o sea, tampoco un acuerdo sobre eso. Simplemente se dijo,
pónganle el precio que quieran a los nuevos alquileres y sobre eso hay que aplicarle los índices inflacionarios y los índices que dictaba la norma. No había otra cosa. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por este contacto. No, Liliana, un gusto. Edgardo Bocardo hablaba con nosotros, él es asesor técnico financiero de la agrupación Nómades 23. Seguimos en la pantalla.